Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista que tenemos para este día. Espero se encuentren muy bien. Les saluda Ángeles Pereda, jefa del Departamento de Promoción y Difusión de Casa de la Cultura Oaxaqueña. Este día nos acompaña Karina Sosa, una joven oaxaqueña que recientemente fue galardonada con el Premio Primera Novela 2021, un proyecto que ha sido impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y Amazon México. Karina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ángeles, por la invitación y por la oportunidad de estar conversando este día con ustedes. Bueno, Karina, pues antes de entrar al tema de tu libro y de este premio con el que fuiste reconocida, quisiera que nos platicaras un poquito más de ti y enfocándonos un poco más allá de lo que es tu descubrimiento por los libros. ¿Cómo fue o cómo te recuerdas de joven, un poco más joven, como joven descubriendo los libros? ¿Cómo te fuiste involucrando en esta literatura? Bueno, pues realmente mi primer acercamiento con los libros fue durante la secundaria, la preparatoria, en las lecturas quizás que los maestros nos recomendaban, que nos pedían para las clases, para la clase de literatura, pero también fue de manera natural por algunos libros que encontraba en mi casa. No había tantos libros, pero había algunos. Entonces, mucho de mi tiempo libre, como por ejemplo los balones o los ejercicios físicos me daban un poco de miedo, era muy temerosa, como que mi refugio era más los libros, ¿no? Estar más tiempo como un poco sedentaria, pero también interactuando con los libros de otra manera, contándoles historias a mis hermanos que eran más pequeños que yo, a mis hermanas, y platicando sobre los libros que leía con mis amigas, con mis amigos. Y luego fue a partir de ciertos talleres que empezaron a ocurrir en Oaxaca, específicamente en el 2006, en un taller en la Casa de la Ciudad, en la Biblioteca Andrés Enestrosa, con Fernando Lobo, que fue como el primer maestro literario que tuve. Y fue ahí cuando conocí a muchos de mis amigos que después se volverían también jóvenes lectores asiduos a la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, al IAGO. Y entonces allí fue cuando nos empezamos como a preguntar por ciertos temas que eran interesantes para nosotros y que podíamos encontrar en los libros, ¿no? No había la posibilidad, por ejemplo, de hacer viajes, pero a través de los libros era como imaginar estas otras culturas y tradiciones, ver tantos libros tan distintos en una estantería abierta que estaba ahí a nuestro alcance, que era el IAGO, ver libros de todo tipo, porque es una biblioteca muy exquisita, muy rica y muy, digamos, pues sí, majestuosa para todos quienes van al IAGO y descubren un libro, por ejemplo, de pintores de Europa del siglo XIX, o quienes buscan un libro de anatomía o una enciclopedia, un diccionario. Allí está todo. Entonces era muy alentador para nosotros encontrar este material disponible pues a todos, a todo el público que quisiera leer y encontrar estas cosas pues sí, maravillosas para nosotros, ¿no? Por lo poco que he leído de ti, del trabajo que has hecho previo antes de que estés consolidando tu carrera como escritora, leí que fuiste bibliotecaria del IAGO. Sí, así es. Hace 5 o 6 años fui bibliotecaria del IAGO. Antes era usuaria frecuente, y entonces esta conexión con los libros creo que fue fundamental para mi formación como escritora. Fue el trabajar en el IAGO fue lo que me permitió encontrar como mucho silencio y mucha tranquilidad, y muchos libros, te digo, distintos entre sí. Yo estaba en la sección de poesía primero, y luego en la de narrativa en Avenida Juárez. Y entonces esta biblioteca te ofrecía la posibilidad de estar acomodando libros, interactuando con los usuarios, que es además una comunidad que sí está muy
como, no sé, no encuentro la palabra precisa, pero está muy centrada en aprender acerca de toda la narrativa que está en el Yago. Es muy variada, hay todos los títulos que tú te puedas imaginar están ahí. Desde poesía japonesa, están por ejemplo narradores alemanes muy actuales. Es una biblioteca que durante muchos años, gracias a la generosidad del maestro Toledo, estuvo en mucho, sí, fue muy actual, o sea, estuvo muy bien curada, por así decirlo. Hay una selección muy interesante de libros. Ahora pues no está el maestro Toledo, pero creo que el trabajo de quienes están en el Yago es muy interesante y muy importante para la formación de los lectores, de los escritores, de los artistas que se están forjando aquí en Oaxaca. Y bueno, entonces el trabajar en el Yago me dio todas esas herramientas para poder escribir, para poder tener acceso a libros que yo no hubiese podido comprar porque son libros caros. Entonces esos libros estaban ahí y al trabajar en el Yago yo tenía el enorme privilegio de pasar muchas horas en silencio, como las personas que habitan las bibliotecas pasan horas en silencio, y esas horas se reflejan en esta primera novela que ahora fue premiada por Amazon y por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces es muy interesante cómo estos estímulos están latentes. Por ejemplo, hay pintores o pintoras que se están formando en Oaxaca, que se formaron durante los 90s, los 2000s aquí en Oaxaca, y ahora están dando como este resultado o esta muestra de su trabajo que procede de ahí, de esas bibliotecas, de esos centros o espacios culturales, que también, por ejemplo, la Casa de la Cultura ha sido muy importante para la formación de estos pintores o artistas, ¿no? Claro. Entonces son espacios que están dando resultados y creo que es muy interesante observar cómo sí son estímulos que tienen una muestra visible de su trabajo. A partir de que tú eres devoradora de libros, ¿en qué momento de tu vida decides empezar a escribir? ¿Qué fue lo que primeramente te inspiró para poder redactar algo? Pues creo que fue de nuevo el contacto con los libros. Cuando uno lee, siempre al cerrar un libro, al terminar una historia, cuando tú como lector dices, terminé este cuento, me impresionó, me gustó, no me gustó, te haces preguntas, ¿no? Y tú imaginas otras posibilidades para esa historia. Entonces creo que fue eso, el reflejo de querer escribir como los autores o las autoras que yo leía. Esa respuesta estaba en los primeros cuentos o textos que yo hacía y que llevaba a distintos talleres donde compartíamos y analizábamos los trabajos de quienes participábamos en el taller o en los talleres. Y bueno, así surgió como un poco la respuesta a esas lecturas, era mi escritura, ¿no? Y después, en el 2008 más o menos, o 2009, me invitaron a participar en una antología publicada por la editorial Almadía. Y bueno, esa antología era la respuesta al taller de Fernando Lobo, este primer taller que te digo, y publicamos una serie de textos distintos entre sí. Y bueno, ahí publiqué un cuento. Entonces fue como la primer, digamos, oportunidad formal de presentar un texto a los lectores que yo no conocía. Y es un ejercicio extraño ahora que lo leo, porque ahora esa visión ha cambiado, esa visión sobre el mundo, sobre distintos temas ha cambiado. Y bueno, esa fue como la primera oportunidad formal. Después empezamos a participar en ciertas revistas o gacetas literarias, en algunas otras publicaciones electrónicas. Y bueno, fue como irme dando cuenta que eso era lo que me gustaba hacer, lo que me interesaba. Empecé a tomar talleres, a asistir a cursos, a poner un poco de más quizás seriedad o sí, más horas a esa pasión que era escribir y narrar cosas, ¿no? Hablar un poco del mundo a través de la literatura. Entonces después tuve una formación en escritura creativa y literatura,
Y al final, pues es eso, escribir, dedicarle la mayoría de mis horas del día a escribir y a leer. Ok. Tú que has tenido como esta oportunidad de leer autores de diversos países o tener este acercamiento con libros de otros lugares del mundo, ¿cuál es la percepción que tienes también de la literatura oaxaqueña, por ejemplo? Pues es muy interesante cómo en Oaxaca siempre han estado presentes las artes como pilar fundamental de la sociedad o de la cultura oaxaqueña, ¿no? Es interesante ver que en ciertos momentos de la historia de Oaxaca los pintores y las pintoras han sido muy importantes no solo para el arte oaxaqueño, sino para el arte nacional y hasta mundial. Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, Francisco Toledo, por mencionar a tres, pero hay muchos pintores que son oaxaqueños o muchas pintoras oaxaqueñas que están mostrando su trabajo constantemente y que son muy interesantes. Y en la literatura pasa algo semejante. Hay voces que siempre han estado allí formando escritores, escritoras, haciendo estos talleres, enseñando lo que saben, y a través de eso también su trabajo es visible ahora como en estas nuevas voces. Me parece interesante cómo Oaxaca durante un tiempo tuvo una efervescencia de talleres y de publicaciones de revistas que son muy interesantes y que han quedado como legado para las nuevas generaciones. Y en este momento creo que hacer un mapa es complejo porque hay muchos escritores y escritoras que están publicando, pero que no son tan conocidos quizás, pero que están ahí haciendo su trabajo, escribiendo, leyendo y haciendo mucha difusión de la lectura y de la literatura, y esos trabajos también son muy interesantes porque son los que están formando a las generaciones nuevas, ¿no? Entonces creo que el trabajo de la escritora o del escritor es estar contagiando a los otros de esta pasión por la lectura, que no es un proceso forzado, que tiene que ser un proceso natural de alguien que le interesa un libro porque en ese libro encuentra respuestas o más preguntas a lo que le interesa del mundo. Entonces, hacer un mapa es muy complicado porque te digo, seguramente se me van algunos nombres, pero creo que hay una generación que se está formando y que está empezando a mostrar sus trabajos. Por ejemplo, si tú me dijeras, menciona 10 escritoras oaxaqueñas, en este momento podría olvidar a 5, pero es muy interesante que este trabajo se esté haciendo. Y creo que las bibliotecas en Oaxaca tienen esta misión, que es formar a esos lectores, a esas posibles escritoras que en un par de años van a ser mucho más visibles, ¿no? Y que están ahí trabajando, y que también llegar a la publicación es muy complicado, pero también es un proceso que ocurre de manera como orgánica y natural, y que en algún momento va a ser posible leer a estas nuevas voces. Ok. Oye, a raíz de la situación por la pandemia que hemos estado viendo y que nos obligó a cerrar muchos espacios, estar guardados, aislados, en la parte más crítica de la pandemia, que han sido varias etapas que hemos vivido, pero al principio como tal de la pandemia, que estuvimos aislados y encerrados, ¿de qué manera te funcionó a ti el estar aislada? ¿Te inspiró? ¿De qué manera lo pudiste utilizar? Creo que el hecho del encierro o del estar como separado de las actividades comunes que uno hace, pues no era como muy nuevo para mí, porque realmente mi trabajo es estar frente a los libros un poco aislada. También el hecho de leer es, creo, separarte un poco de todo lo demás para entrar en ti mismo y en la voz que te está narrando, ¿no? Puede ser la voz de un autor que murió hace 100 años, o puede ser la voz de alguien que está muy lejos de ti y no conoces, pero que permanece en el mundo, ¿no? Entonces leer es también separarte. Y bueno, este momento de quizás aislamiento social por reglas o normas cívicas que se han impuesto, fue un momento también de revisar mis ideas, de pensar en nuevas historias,
pero también fue un momento difícil porque el internet es algo muy estimulante, pero también que puede ser muy vacío, que puede ser muy peligroso por toda la novedad que implica y por todos los placeres también que conlleva. O sea, el hecho de que haya un tráfico de imágenes pues instantáneo y a cada momento esté recibiendo mensajes a través de las imágenes, de los textos que se lanzan, que a veces son muy rápidos, y esta rapidez hace que te pierdas como en una nube de estímulos. Es muy peligroso, puede ser muy peligroso para evadirte también de lo otro, que es como la literatura y reflexionar. Con esto no digo que que el internet sea malo o que sea una perversidad, pero creo que es muy peligroso para quienes, o bueno, por lo menos en mi caso es muy peligroso ponerme frente a una pantalla, porque la pantalla tiene esta como seducción de lo rápido, lo instantáneo, y muchas veces la literatura necesita como mucho más calma y mucho más tiempo de reflexión y de estar especulando, y quizás el internet rompe un poco con eso, ¿no? Entonces, como también tenías que entrar a esta nube o a este boomerang que es el estar comunicándote a través de internet, podías perder un poco el rumbo. En mi caso perdí algunas veces el rumbo, pero volver a los libros siempre es como este consuelo que te hace saber que por más cosas interesantes que estén pasando afuera, la realidad es otra. Y bueno, volver a los libros, te digo, es esencial. Y también fue muy interesante ver cómo surgieron otras respuestas a la interacción. Por ejemplo, los clubes de lectura, que ya no podían ocurrir en físico, claro, ahora ocurrían vía internet, ¿no? Uh-huh. Las presentaciones de libros o el hacer círculos acerca de un tema. Entonces es otra respuesta, otra manera de interactuar, y lo que siempre es interesante es ver por generar ideas, por abrir un diálogo, ¿no? No importa cuál sea el mecanismo, si es internet o una reunión en físico, pero creo que lo interesante es estar debatiendo siempre sobre aquello que te inquieta o te preocupa o aquello que necesitas decir, ¿no? Entonces creo que este tiempo de encierro, que ahora estamos interactuando entre este encierro y el tener que salir a la calle a hacer algunas necesidades pues básicas para que todo siga funcionando un poco en orden, es extraño, pero pues tenemos que adaptarnos y encontrar la manera de llegar a un espacio de interacción que sea saludable y que nos ayude a seguir preguntándonos sobre lo que nos preocupa y sobre cómo podemos cambiar aquello que nos parece que es necesario cambiar. Ok, Karina. Pues ahora sí vamos a entrar en materia sobre tu publicación, uh-huh, de Caballo Fantasma, este libro que fue galardonado con el premio Primera Novela 2021. Uh-huh. Cuéntanos de qué trata Caballo Fantasma. Pues Caballo Fantasma es una historia que habla de estos temas que son quizás ya muy antiguos y que siempre nos han perturbado, que es la soledad, la búsqueda de aquello que nos apasiona. Es la historia de una joven que se da cuenta que su pasión no es la arquitectura, ella se dedica a la arquitectura, pero se da cuenta que no la hace feliz como estar ideando casas, ¿no? Estar pensando como en un mundo de construcciones. Y en medio de esto se entera de la muerte de su madre, y a través de esta noticia, de la noticia de la muerte de su madre, que además es un fantasma en su existencia, de ahí un poco el título, regresa a Oaxaca. Ella está fuera de Oaxaca, regresa como para pintarse o hacerse a sí misma una idea de su madre. Entonces, a través de esa búsqueda, ella se da cuenta que la arquitectura no es su pasión, pero también tiene una relación amorosa que es un poco destructiva, y luego intenta salvarse de todas estas situaciones que le están ocurriendo a través de los libros y a través de la escritura. Entonces es la búsqueda a través de la escritura de explicarse el mundo. Entonces
De eso se trata un poco Caballo Fantasma. Siempre es difícil hablar de lo que escribimos porque nosotros lo tenemos muy claro, pero creo que la única manera de responder esta pregunta es cuando el lector descubre el libro, ¿no? Entonces yo los invitaría a leer Caballo Fantasma para explicarse, pero es una historia de búsqueda y también de encontrarnos a nosotros mismos en el universo, de cómo respondemos las preguntas sobre el amor, sobre los vínculos afectivos con nuestros padres o con nuestras madres, a través de estas preguntas que siempre nos inquietan y que nos perturban, y que bueno, una joven arquitecta se intenta explicar el mundo y para ello escribe un libro. ¿Qué significa para ti el haber sido galardonada con este premio? Pues fue muy sorpresivo, y aparte de ser sorpresivo también creo que es la oportunidad de comprar más libros, de estar en contacto con otros lectores y lectoras que no sabían nada del libro, de encontrar un camino de difusión de este libro y de escribir el siguiente, porque también es importante para mí separarme un poco de este libro para pensar en la siguiente historia y para cerrar otra historia, ¿no? Entonces el premio fue muy sorpresivo, fue muy lindo, y también es una manera de decir que los libros te llevan a otras posibilidades, a la posibilidad de hacer un viaje, a la posibilidad de comprar algo que te gusta. La situación del arte, de cómo se paga el trabajo de los artistas, de los escritores, de las escritoras, es muy complejo porque se ha menospreciado, siento, mucho el trabajo artístico. Entonces, el hecho de sentarte en una computadora o frente a una libreta o en una máquina de escribir tantas horas y de que no se encuentre una forma económica de sobrevivir haciendo eso, es muy complicado. Entonces este premio es un estímulo importante y ojalá este premio se siga replicando y se siga pues invitando a nuevos escritores y escritoras a participar en estos premios y hacer que los libros lleguen a sus lectores, porque también esa es una parte importante del premio, que Amazon es una gran distribuidora de libros, y pues es como uno de los beneficios, el hecho de que te puedan comprar en cualquier lugar del mundo el libro y que pueda un lector que no sepa nada sobre Oaxaca, por ejemplo, pueda descubrir una historia escrita por alguien que vive en Oaxaca. Sí, y precisamente el premio Primera Novela 2021 se caracteriza por eso, ¿no? Destacar a las nuevas plumas que están escribiendo en el país. ¿Cuál sería también el mensaje que quisieras darle a quienes están viendo esta entrevista, que estén enfocados a la literatura, que no se arriesgan quizá a escribir una historia y a publicarla? ¿Cuál sería el mensaje que les quisieras dar, Karina? Pues el mensaje es que los libros abren puertas y abren caminos a posibilidades infinitas, y creo que siempre tenemos ciertos miedos. En mi caso sigo teniendo miedo a que los lectores descubran esta historia, ¿no? Porque es muy natural escribir para uno mismo, a través de diarios o de notas o de la interacción que hacemos con el lenguaje. Pero creo que el hecho de mostrar a los otros nuestro trabajo también nos lleva a la posibilidad de obtener un reconocimiento a ese trabajo o a esa idea sobre el mundo, ¿no? Que esos son los libros, ideas sobre el mundo. Entonces, quizás mi mensaje sea que la literatura es una manera de explorar el universo, igual que todas las otras maneras que hay. Y bueno, también me gustaría decir que siempre hay un espacio para nosotros dentro de los libros, que no importa qué tan lejano en el tiempo esté esa escritora o escritor que hizo tal historia, siempre tendrá algo que decirnos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Entonces la invitación es a leer, a escribir y a
participar en este tipo de concursos, no solo de escritura. Por ejemplo, si vemos un concurso en donde crees que tienes algo que decir sobre ese tema, pues participar, por ejemplo, de dibujo, de composición, de música, de lo que sea, participar y siempre habrá una respuesta. Puedes participar en 100 concursos y no ganar los 100, pero forjar una experiencia a partir de esa participación, ¿no? Y bueno, eso es lo que quisiera decir, invitarlos a leer, a escribir o a interactuar con el mundo de alguna manera que te haga feliz. Ahora, a partir de que fuiste galardonada con este premio, ¿qué sigue? ¿Qué más viene para ti? Pues lo que sigue es escribir, terminar la siguiente novela, entregarla y seguir también intentando que a alguien le gusten los libros, no de manera forzosa, pero quizás a través de talleres o a través de compartirlo, la experiencia que yo tengo como lectora y como escritora. Esa ha sido para mí como mi trabajo y lo que más me gusta hacer, lo que más disfruto hacer, hablar de libros y promover la lectura. Esa es mi tarea en este momento y es lo que más me apasiona hacer. Excelente. ¿Algo más que quieras agregar, Karina? Pues darles las gracias por el espacio, invitarlos a leer, a descubrir autores y autoras nuevas, decirles que los libros también son un momento de descanso y de reposo en el mundo, porque a veces todo parece muy gris y muy caótico, y los libros también son una manera de sentirnos bien en el mundo, aparte de que nos ofrecen la posibilidad de imaginar y de descubrir cosas nuevas, también son una manera de encontrar un poco de paz y de calma. Muchas gracias, Karina, gracias por tu tiempo, y sabes que las puertas de Casa de la Cultura Oaxaqueña siempre estarán abiertas para ti y para quienes quieran hacerlo. Pues les agradecemos que hayan sintonizado esta entrevista. Estuvo con nosotros Karina Sosa, escritora oaxaqueña, recientemente quien obtuvo el premio Primera Novela 2021. Muchas gracias por sintonizarnos y cuídense mucho.